a ver la manera en cómo podemos dar respuesta a algunas dudas de ustedes, ¿ya? Bueno, entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a platicar acerca del tema, cómo, cómo realizar un resumen del mismo, tocando ahí sí que partes fundamentales de lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces, voy a estar ahí atento a los comentarios o a los correos en los que ustedes me indican algo y yo con gusto lo atiendo. Bueno, entonces yo de lo que quería platicar con ustedes antes de arrancar, ver fórmulas, cálculos y todo. Entonces, es en relación al levantamiento. Tenemos que tener muy presente que independientemente de qué tipo de instrumentos estamos manipulando, estamos manejando, estamos utilizando en una medición, lo fundamental que hay que tener siempre en cuenta o lo que hay que considerar siempre en un caso de esos es lo siguiente. Uno, ¿ya? Uno es que el levantamiento de un polígono siempre debemos de considerar la orientación. La orientación en todo levantamiento es muy fundamental. Claro, va a haber alguna excepción como el GPS. Sin embargo, al GPS se le configura previo a, ya sea que el fabricante lo haga o que la empresa que lo vende lo realice, y que solo nosotros pues vengamos y solo lo encendamos y ya empieza a tomar datos. Pero en su configuración ese aparato pues ya tiene que tener la información necesaria para poder eh, capturar esos datos y almacenarlos en una memoria, ¿verdad? Y al igual acá con la cinta métrica. Acá, al inicio de este ejercicio, lo que se planteó en primer lugar fue la orientación, ¿ya? Acá tenemos el dibujito, ¿ya? Acá es cierto que es una cinta métrica y que probablemente eh, no tengamos un norte hacia, hacia un norte verdadero o a un norte magnético, ¿ya? Pero para tener un punto de partida, nosotros, o en este caso el ejercicio, plantea que uno de los vértices va a ser el norte, ¿ya? Probablemente el norte lo pudimos haber puesto en otro vértice diferente al vértice A. Pudo haber sido el B, pudo haber sido el C, pudo haber sido el D, ¿ya? Cualquier vértice hubiera servido para tener como referencia la orientación hacia el norte. Entonces, eso es lo que realmente se necesita que ustedes comprendan, de que cuando ustedes realicen un levantamiento al equipo, ya si vamos a manipular desde una cinta métrica hasta una estación total, en estos tres instrumentos se debe de orientar el equipo hacia el norte.
ya sea que el norte sea arbitrario, verdadero o magnético. Entonces, esa es la parte que ustedes deben de comprender y entender, que cuando ustedes vayan a campo, lo primero que se les venga en mente es dónde está el norte o cuál va a ser mi norte. Ahora, lo siguiente, teniendo el punto de partida de un levantamiento, ¿ya? Porque hay un origen, que es la referencia del norte que al final, a donde nosotros apuntemos, señalemos, inicia a contar los grados azimutales, ¿ya? Y como, y como es punto de referencia, al momento que nosotros terminemos de medir cada uno de los vértices, debemos de realizar una visual o tirar una visual hacia el punto de origen para determinar nuestro error de cierre angular. ¿Ya? Claro está que de acuerdo al tipo de instrumento que estemos utilizando, el aparato o el instrumento nos va a ir facilitando el procesamiento de esta información. Entonces, y aquí estamos con la cinta métrica, que es un procedimiento, ahí sí que en campo únicamente podemos cintear, ¿ya? De acuerdo al planteamiento del método con cinta métrica, ¿no? Propiamente con cinta. Pero en gabinete debemos nosotros de elaborar, de realizar y de calcular valores, ¿ya? Para determinar precisamente esos ángulos. Entonces, esta sería la segunda parte que ustedes deben de considerar en un levamiento, sus ángulos, los ángulos del polígono. ¿Ya? Bueno, entonces, como vieron acá con la cinta métrica, pues nosotros empezamos a calcular los ángulos que existe entre cada uno o entre vértices, ¿va? De A a B, de B a C, de C a D, de D a A. ¿Ya? Y se planteó realizarlo por función trigonométrica o por ley de cosenos. Entonces, como les mencionaba, de acuerdo al instrumento que tengamos, este cálculo de ángulos puede ir en detrimento del tipo de tecnología del instrumento, puede que nos facilite el cálculo de la misma. Acá, por ser cinta métrica, no podemos nosotros no podemos obtener o conocer con facilidad el ángulo que hay entre un vértice y el otro. ¿Ya? Y por eso es que es necesario, en este caso, por el método por el, por el tipo de instrumento que estamos usando, es realizarlo a través de una función trigonométrica. ¿Ya? Y las funciones trigonométricas, pues no las estamos inventando. Es lo que ya conocemos, es lo que ya vimos en cursos anteriores, como matemáticas sobre todo, ¿ya? En el que nosotros queremos conocer el ángulo de, un, de dos líneas rectas, ¿ya? En el que se cruzan y que ese cruce que tienen se llama vértice. Entonces, para calcular ese ángulo, pues existe una función trigonométrica que nos ayuda a determinar. Y en este caso, la función trigonométrica es muy puntual,
para determinar ese ángulo. Que la que utilizamos fue el seno del ángulo igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Ya? Entonces, acá lo estamos haciendo prácticamente todo a pie. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a un teorito mecánico, el teorito nos va a dar ese ángulo. ¿Ya? Y si nos vamos o sea, y ese ángulo lo podemos observar a través del telescopio o de la mira telescópica, ¿ya? El valor de ángulo. ¿Ya? En un teorito electrónico, en la pantalla que nos proporciona o nos provee el instrumento, ya no nos va a costar mucho el estar viendo a través de una mira, ¿ya? O a través de otro objeto que en su interior están dados los ángulos. Entonces, o en una estación total, que ya nos va a dar también otra vez por medio de la pantalla ese valor. Entonces, como les mencionaba, y vuelvo a recalcar, que de acuerdo al tipo de instrumento, estos valores se pueden ir facilitando en cuanto a su cálculo, ¿ya? Pero para este ejercicio, pues lo debemos de conocer cómo es que el aparato, ahí sí que, eh, qué métodos matemáticos contempla en el cálculo de dicho valor. Bueno, entonces, acá se plantea lo primero, que es el cálculo del ángulo, ¿ya? Entre los, entre dos vértices, ¿ya? Y así realizamos el mismo procedimiento hasta volver a regresar al vértice A. Empezamos de A a B, de B a C, continuamos de C a D y terminamos con de D a A. Entonces, volvemos a regresar al punto de referencia, ¿ya? Y que, por lógica, nuestro norte es uno de esos vértices, ¿ya? Bueno, entonces, por función trigonométrica, pues nosotros calculamos el ángulo entre esos dos vértices, entre A y B, ¿ya? También lo planteamos desde el uso de la ley de coseno para calcular eh, ese valor, ¿ya? Ambos, ambos métodos de cálculo de ángulo, pues son muy sencillos de comprender, ¿ya? Porque los datos los tenemos contemplados en campo. O sea, los datos que nosotros recabamos o levantamos en campo es lo que nosotros vamos a utilizar para poder ir determinando dichos valores. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, entonces, por un método o por otro, determinamos ese valor de ángulo. ¿Ya? Y los resultados de utilizar la función trigonométrica o la ley de cosenos pues son muy similares. ¿Ya? Entonces, por eso es recomendable, independientemente de cuál usen, pero usen uno de ellos, ¿va? Para casos de cinta métrica. ¿Ya? Dejemos eso muy claro. Luego, la siguiente cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Es el error de cierre angular. Siempre va a haber un error de cierre angular, ¿ya? Y viene nuevamente a lo mismo, en el sentido de que dependiendo del tipo de instrumento que estemos utilizando, este error, ya sea que nosotros a pie determinemos la compensación o el aparato lo hace, ¿ya? Entonces, en este sentido, eh,
Acá, con la cinta métrica, pues determinamos eso precisamente, ¿ya? Determinamos eh, a cuánto ascendía la sumatoria de todos los ángulos que calculamos. El ángulo de A a B, el ángulo de B a C, el ángulo de C a D, el ángulo de D a A. ¿Cuánto nos dio en cuanto a sumatoria esos ángulos determinados? Entonces, y precisamente, pues, constatamos de que el ángulo, pues, llegó a 357 grados, 15 minutos, 14.70 segundos. Entonces, quiere decir de que no llegamos a los 360, que es, en teoría, el valor de 0 grados, porque como de ahí partimos, ya tendríamos que acercarnos más a 360 o a llegar otra vez a 0 grados. Entonces calculamos ese error y determinamos de que nos hizo falta 2 grados, 44 minutos, 45.30 segundos. Ya, eso fue el error que se cometió, o sea, o lo que faltó en ese sentido. Entonces, a través de eso, pues ya empezamos a evaluar y a determinar el valor del factor de corrección. Entonces, este factor de corrección o esta compensación que se hace, así como lo estamos viendo con la cinta métrica, pues también se da con el uso de un teodolito, ¿ya? O un taquímetro, porque recuerden de que cuando es teodolito solo me puede medir ángulos, y ya cuando me puede medir distancias, eh, pues ya se convierte en un taquímetro. Bueno, entonces, en este caso, para la cinta métrica, pues la fórmula que se utiliza para determinar ese valor de compensación, pues es la de dividir el error cometido dividido los ángulos determinados o calculados, ¿ya? Entonces era 2 dividido 357 y nos dio un valor, ¿ya? ¿Ya? El dividir esos dos datos nos dio un resultado, el cual viene a representar al factor de corrección. Con ese valor de factor de corrección, ya iniciamos a tocar el tema de compensación angular. ¿Y qué es compensación angular de manera resumida? Es tratar la manera, o sea, a través de estos cálculos, de cerrar el polígono, angularmente hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces? Entonces, evaluamos que cómo está nuestro ángulo. Si nos pasamos o nos hizo falta. Si nos pasamos, pues se debería de entender que debemos de restarle un cierto porcentaje a cada uno de los ángulos calculados. Si nos hizo falta, le debemos de sumar. O sea, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a 360 grados, ¿ya? Para tener un cierre del polígono. Y por eso es de que utilizamos un valor al cual denominamos factor de corrección. Y al procedimiento que hacemos de multiplicarlo con el ángulo que se calculó y al resultado de esa multiplicación se lo sumamos al ángulo que se calculó nuevamente, ¿ya? Ese proceso que estamos realizando, pues se le denomina compensación angular, ¿ya? Entonces, este mismo procedimiento que estamos viendo en cuanto a cierre angular, factor de corrección, la compensación angular,
es un procedimiento que también se da en el uso de un taquímetro o un teolito taquímetro. ¿Sí? Entonces, en el factor de corrección, que es un valor que lo determinamos en el paso anterior, ese mismo valor se lo voy a multiplicar a cada uno de los ángulos que calculamos, ¿ya? Y los resultados o el resultado de esa multiplicación, ¿ya? Se lo voy a sumar nuevamente a cada ángulo determinado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, a mi ángulo determinado le sumo ese valor y le aumento. Entonces ya no va a ser ya no va a tener el mismo valor angular, sino que ya va a tener un poquito más, ¿ya? Y con ese poquito, pues llegamos a cerrar el polígono. Llegamos a 360 grados. ¿Ya? Ese es el objetivo fundamental de este proceso. Ya cuando obtuvimos el, la compensación, ya cuando finalizamos la compensación angular, ya podemos prácticamente cómo determinar el área de nuestro polígono. Porque al final un levantamiento precisamente persigue eso, ¿ya? Determinar el área del polígono, determinar su perímetro, ¿ya? Entonces, acá pues se plantean dos formas de calcular el área de un polígono medido con cinta métrica. Tenemos la fórmula que indica que lo que debemos de hacer es multiplicar A por B dividido 2 por el seno del ángulo. Y la segunda se le denomina fórmula de Herón, pero para ello se deben de cumplir ciertas condiciones para poderlo aplicar. Si una de ellas no se da, entonces se descarta. Como en este caso, ¿ya? En este caso se descartó la fórmula de Herón porque debíamos de tener o de cumplir una condición muy particular. Entonces, acá en este ejercicio se utilizó la fórmula que se mencionó anteriormente, que es multiplicar A por B dividido 2 por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Con qué valores? Entonces, los valores utilizados pues son los que obtuvimos en campo y los que obtuvimos al realizar una compensación angular. ¿Y qué área era la que estábamos determinando? Pues las áreas que forma el triángulo mayor. Porque si ustedes se dan cuenta en la imagen, tenemos dos triángulos por cada par de vértices. ¿Ya? De A a B tenemos un triángulo pequeño y tenemos el triángulo formado de A a B y la estación central. ¿Ya? Entonces, esas fracciones de triángulo se les determinó el valor de área a cada uno de los triángulos. Y el método siempre es el mismo. ¿Ya? Como los datos lo tenemos, ¿ya? Esos fueron los que utilizamos. ¿Y cuáles son? Que era la distancia desde el punto de estación hacia cada uno de los vértices, dividido 2, el resultado de esa división se multiplica con el ángulo que ya fue compensado de, en esos par de vértices, porque de A a B hay un ángulo, de B a C hay otro ángulo, de C a D hay otro ángulo, al igual que las medidas que existe entre el punto de estación hacia los vértices. Entonces,
Esos datos que obtuvimos en campo y que los que procesamos y compensamos en cuanto al ángulo, son los que utilizamos para poder determinar el área de cada uno de estos triángulos formados por los vértices y la estación. Recuérdense de que la estación es el punto en el que ustedes o en el punto en el que se determinó que desde ese lugar se logra visar a cada uno de los vértices que contempla el terreno o el polígono del terreno. ¿Ya? Bueno, entonces calculamos el área en función de cada triángulo formado por los vértices y la estación. Entonces nos dio un área y la anotamos. Entonces, la semana anterior, pues llegamos a este proceso, que era calcular la coordenada de cada uno de los vértices. ¿Ya? ¿Con qué información la vamos a hacer o lo íbamos a hacer o lo hicimos? ¿Ya? Entonces, de acuerdo al plano cartesiano, para poder reflejarlo de manera gráfica, ¿ya? En un plano cartesiano eh, nos da la versión gráfica de donde se evalúa o donde eh, se considera que se encuentra X y se encuentra Y. ¿Ya? Entonces acá estábamos viendo de que como X es un desplazamiento de este a oeste, o de X negativo a X positivo, o viceversa, y Y, pues, está hacia el norte o hacia el sur, o en el eje de las positivas o en el eje de las negativas. Pero lo fundamental que nosotros debemos de entender es cómo abordar la misma para poder determinar esos valores de X y Y. Entonces, ¿qué elementos con, con qué elementos contamos para poder determinarla? ¿Ya? Nuevamente volvemos a recaer a, a una función trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? Porque siempre debemos de ir viendo de que la trayectoria de X y teniendo una distancia de radiación, ¿ya? Una distancia desde la estación hacia el vértice, ¿ya? Nos forma prácticamente o teóricamente lo que nosotros denominamos un triángulo. ¿Ya? Entonces tenemos la distancia, ¿ya? Contamos con la distancia desde el punto de estación hacia el vértice. ¿Ya? El vértice pues, puede ser A, B, C, D, pero acá está el punto del vértice donde está el, el punto de color rojo. ¿Ya? Y lo que no conocemos es X y Y. O sea, cuál es su valor en un plano cartesiano de ese punto o de ese vértice. Entonces, como vemos de que eh, tenemos un ángulo o ahí sí que teóricamente nos forma un valor angular, o sea, y el valor angular pues ya lo tenemos determinado. ¿Eh? O sea, tenemos el ángulo, tenemos la distancia, pero lo que no tenemos es el valor de X y Y.
Y es por ello de que recurrimos nuevamente a la función trigonométrica del seno del ángulo, ¿ya? Y donde los valores, pues ya los tenemos, ¿ya? Tenemos la hipotenusa, que prácticamente es a lo que denominamos dr, y que dr significa distancia de radiación. Y la radiación no es más otra cosa que desde el punto de estación hacia el vértice nosotros hicimos una visual. Y la visual, pues nos apoyamos con la cinta métrica. Entonces, desde el valor cero de la cinta métrica, el cadenero, o en este caso, eh, la persona encargada de estar al otro extremo de la cinta, pues la condujo hasta donde se ubica el vértice. Entonces, esa distancia que nos marcó es prácticamente lo que nosotros denominamos en este momento como dr, distancia de radiación, ¿ya? Entonces, el ángulo, pues también lo tenemos, porque como sabemos de que tenemos un norte definido o un norte arbitrario y que la misma corresponde a un vértice. Entonces, a partir de ese vértice, nosotros iniciamos el recorrido de los valores de los ángulos inmutables para retornar nuevamente al mismo vértice y en el cual nosotros determinamos nuestro cierre angular. Entonces, teniendo el valor del ángulo y teniendo la distancia de radiación del primer punto, ¿ya? Porque al final partimos de eso. Entonces, si lo vemos de manera más gráfica, ¿ya? Entonces, tenemos el vértice A, que es nuestro norte, ¿ya? Entonces, ahí sí que la línea, o lo cambia de color. Entonces, tenemos acá un límite, que es el vértice, y tenemos la estación central o la estación donde inicia toda la medida y tenemos nuestro eje cartesiano de esta manera. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro vértice A, que es nuestro norte. ¿Ya? Si el norte hubiera estado acá, pues nuestro eje cartesiano va a estar trazado desde este punto para acá. Entonces nuestro eje cartesiano pues también se orienta hacia esa dirección. ¿Mm? Entonces, comprenderíamos mejor gráficamente que lo que estamos determinando es esto. El valor, la coordenada de A en función del eje cartesiano. Aquí hay un ángulo de trayectoria hacia el vértice y con este ángulo y con la distancia de radiación podemos calcular X y Y. ¿Ya? Si el caso hubiera sido que el norte estuviera en una dirección diferente. ¿Ya? O sea, para entenderlo mejor. Y es lo que estamos haciendo, teniendo como referencia nuestro norte, teniendo como referencia nuestro norte en un vértice.
que sería el A. Por lo tanto, nuestro primer vértice en este caso no lo podemos graficar como hace un momento, debido a que como el norte es el vértice A, entonces la trayectoria, ¿ya? Hacia A prácticamente solo es en y no se está moviendo hacia ninguno de los lados. Por lo tanto, el valor de X va a ser cero, porque no hay desplazamiento hacia ninguno de los lados que tenemos dentro del plano cartesiano. Entonces, la única dimensión que sí tiene desplazamiento es el valor de Y. Por eso es de que nuestro primer coordenada del vértice es el vértice A y la coordenada de ese vértice la coordenada de ese vértice es en X0 y en Y70. ¿Ya? Entonces, ahí es donde realmente necesito que no se me pierda. ¿Por qué es 0 y por qué es 70? ¿Ya? Bueno, entonces, de esa manera, iniciamos con el determinar el valor de X y el valor de Y de cada uno de los vértices. Solo en el primero es que se presenta esta particularidad de cálculo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora bien, ya cuando llegamos a B, B se encuentra acá, hay, ahora sí, hay un ángulo desde A hacia B. ¿Ya? Y ese valor de ángulo, nosotros ya lo tenemos compensado. ¿Ya? Tenemos la distancia que hay desde la estación hacia el vértice B, tenemos una distancia de 65 metros. El ángulo, dice ángulo acumulativo. El ángulo acumulativo va a ser desde el punto de referencia hacia el vértice. Cuando yo ya terminé los cálculos de un vértice y me paso al cálculo del siguiente, entonces el ángulo que yo recorrí de un punto hacia otro y de ese otro hacia donde estoy actualmente, debo de ir sumando esos ángulos. ¿Ya? En A no lo hicimos por lo mismo, porque no hubo desplazamiento en el eje de las X. ¿Ya? Y solo hubo desplazamiento en el eje de la Y. Por eso es de que ahí no tenemos ángulo acumulado, ¿ya? Porque es cero. El ángulo acumulado ahí en ese sentido, si lo vemos de esa manera, es 0 grados. Ya de A a B, pues sí hay un ángulo, hay un recorrido, ¿ya? Y ese es el ángulo que nosotros debemos de anotar, y es por eso lo que tenemos acá, de 81 grados, 42 minutos, 23.12 segundos. Es el ángulo que hay entre A hacia B, ¿ya? Y nos da que su valor en X es 64.32 y en valor de Y 9.38. Entonces, para calcular X utilizamos el seno y para calcular Y el coseno. Ahora veamos el segundo. Entonces, como ya dijimos de que partimos desde el norte, ¿eh? Entonces ya recorrimos el primer punto, que es hacia B. Ahora nos pasamos hacia C. ¿Ya? Tenemos un ángulo que considerar de A a B y un ángulo que tomar en cuenta de B a C. Entonces, por eso el ángulo acumulativo es
tomamos el de A a B de 81 grados y el de B a C de 107 grados. Por eso nos va a dar 188 grados, 47 minutos, 0.4 segundos. ¿Ya? Entonces, este ángulo acumulativo lo sustituimos en la fórmula que ya conocemos, que X es igual a la distancia de radiación por el seno del ángulo acumulativo. Y es igual a la distancia de radiación por coseno del ángulo acumulativo. Entonces solo lo sustituimos en esas fórmulas. ¿Ya? Ahora, la distancia de radiación, pues la conocemos. Desde la estación hacia el vértice, tenemos 90 metros. Y ya con esos valores o con esos datos ya podemos calcular. Para X es menos 13.74 y para Y menos 88.94. Y así sucesivamente, pues calculamos el siguiente. ¿Ya? Nuevamente, el ángulo acumulativo corresponde al ángulo que hay de A a B, de B a C y de C a D. La sumatoria de esos tres ángulos corresponde al ángulo acumulativo que nos indica acá en la fórmula. ¿Ya? Sumamos los tres ángulos y nos va a dar un total de 242 grados. Y el resto que ustedes logran ver en pantalla. De ahí, únicamente sustituimos el valor en la fórmula de ángulo. ¿Ya? El de R, pues también lo conocemos, es 88 metros desde el punto de estación hacia el vértice. ¿Ya? Hasta llegar. Entonces, con esto finalizamos, porque la coordenada de A, pues ya lo sabemos. Entonces, ya ahí cumplimos con las coordenadas de cada uno de los vértices. Ahora, ¿para qué me sirve esa coordenada? Me va a servir para poder determinar la distancia horizontal que hay desde A hacia B, de B hacia C, ¿ya? De C hacia D y de D hacia A. Esta distancia que estamos a punto de determinar no es la misma distancia que hay desde el punto de estación hacia el vértice. Es diferente. ¿Ya? Se podría asemejar probablemente, ¿ya? Pero no es el mismo valor, no es el mismo dato que estamos buscando. ¿Ya? Sino que ahora es distancia entre vértices. En la anterior era distancias entre el vértice y el punto de estación. ¿Ya? Entonces son dos distancias diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para ello, pues también hay dos fórmulas que podemos nosotros aplicar o utilizar. Bueno. Entonces, tenemos la primera que nos dice que la distancia horizontal entre dos vértices va a ser igual a la raíz cuadrada de xb menos xa elevado al cuadrado más yb menos ya elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la diferencia es de que debemos de tener muy claro, o sea, cuando nosotros vamos a calcular la distancia entre dos vértices, debemos de identificar primero en nuestra fórmula quién es XA y quién es XB, porque la fórmula lo plantea de esa manera, pero nuestros cálculos identifican a cada uno de los vértices por una letra diferente, o sea, cada vértice tiene una letra distinta, no se repite. ¿Ya? Y ese es el único cuidado que debemos de tener. Ahora, tenemos la segunda fórmula, que es la ley de coseno. ¿Ya? Entonces, en el que nos plantea la fórmula,
de la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de la. Acá hay que tener claro. En la primera son las coordenadas que debemos utilizar. En la segunda, que es la ley de coseno, los valores que debemos de tomar en cuenta para su cálculo son los valores de radiación, ¿ya? Son las distancias de radiación más el ángulo que existe entre esos dos vértices. Veamos el ejemplo. Entonces tenemos de A a B, ¿ya? De A a B nos dice de que la coordenada. ¿Qué coordenada tenemos en XA? 0. ¿Qué coordenada tenemos en XB? 64.32. Y la fórmula nos dice de que XB menos XA, 64.32 menos 0, elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, Y, ¿cuánto tiene YA? Y desde el vértice A, 70. Y del vértice B, 938. ¿Ya? Únicamente sustituimos esos valores, ¿ya? Teniendo claro quién va a ser XB y quién va a ser XA. En el primero, pues es sencillo, ahí no hay pierde. Pero ya de B a C, B pasa a ser XA y C pasa a ser XB. ¿Ya? Cuando ya estemos calculando la de C a D, C pasa a ser A y D pasa a ser B. Y cuando llegamos nuevamente de D a A, D pasa a ser A y A pasa a ser B. Entonces, ese es el único cuidado que debemos de tener al momento de utilizar esta fórmula. Ahora, si lo hacemos por la ley de coseno, ¿ya? De B a C, ya tenemos de A a B. Ahora de B a C. Y por la ley de coseno, pues únicamente tenemos que tener claro qué valores son los que deben de ir en la fórmula. ¿Qué valores debemos de sustituir en la fórmula? Como les decía, en la ley de cosenos vamos a considerar las distancias de radiación, ¿ya? Tanto para A como para B, ¿ya? Entonces, ¿y quién es A? Pues el vértice B. ¿Y quién es B? Pues el vértice C. ¿Ya? Entonces son 65 al cuadrado más 90 al cuadrado menos 2 veces 65 por 90 por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo? El ángulo que hay de B a C. El ángulo compensado. ¿Ya? Con el ángulo compensado, pues nos facilita el determinar esa distancia entre esos dos vértices. Entonces tenemos 125.54, ¿ya? De D a 135.27. Entonces, acá prácticamente, pues ya vamos llegando a la parte que nos interesa. Ya dimos respuesta al valor del área del polígono. Y aquí estamos dando respuesta al perímetro que tiene ese polígono. Entonces, nos dio un total de perímetro de 429.88 metros. Bueno, entonces, acá ya tenemos, si nos llegaran a preguntar, ya tenemos los valores que interesan, ¿va? Conocer de un polígono, el área y su perímetro, ¿ya? Así como sus coordenadas, ¿ya? Bueno, eso era lo que iniciamos a ver semanas atrás. Luego continuamos. ¿Ya? Esto ya lo que vimos.
Luego, pues ahora, toda esa información, estos cálculos que hicimos, al final debe de haber un apartado en cuanto a un resumen, ¿ya? Esto va en función de que lo presentemos en un plano, ya sea un plano catastral, un plano registral o un plano simple, pero que la persona que lo vaya a leer, que lo vaya a revisar, ¿ya? Pueda reconstruir el polígono sin hacer todo el proceso de cálculo que se hizo en estos momentos. A eso se resume o se traduce a que nosotros debemos de proporcionar un cuadrito al cual denominamos derrotero. El derrotero pues va a tener precisamente los vértices, la distancia que hay entre cada vértice y el ángulo en que la línea que une cada uno de los vértices, ¿ya? Hasta regresar al vértice de partida, ¿ya? Entonces, con proporcionar esa información, el polígono puede ser reconstruido sin la necesidad de hacer mayores cálculos, que solo dibujar el polígono a través de distancias y ángulos. Bueno, no sé si exista alguna duda, ¿ya? Con respecto a lo que estamos viendo. Ahorita lo estamos aplicando con el uso de una cinta métrica, pero los mismos procesos o tal que son similares, pues se nos van a presentar en el uso de un teodolito. ¿No hay dudas? Entonces, acá lo que estamos al final esto, en el paso 9, pues es eso precisamente. El de determinar nuestro derrotero. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que realizar los últimos cálculos, ¿ya? Que es el cálculo de rumbos y azimuts. Recuerden ustedes que un ángulo azimutal es el ángulo horizontal medido en sentido de las manecillas del reloj a partir de cualquier meridiano astronómico, magnético o arbitrario con respecto a un alineamiento dado, ¿ya? Entonces dice a partir de cualquier meridiano. El meridiano teóricamente se está refiriendo a dónde es que se encuentra el norte, ¿ya? O a qué le vamos a llamar norte, ¿ya? Y esa es la parte que les mencionaba al principio. Debemos siempre de orientar nuestro trabajo de topografía, sobre todo en trabajos de planimetría. En altimetría probablemente no lo considere, sino que únicamente considera ángulos, ¿ya? Pero la orientación hacia un meridiano, hacia un norte, es muy fundamental para planimetría, ¿ya? Entonces, el meridiano, pues es la dirección de una línea, o sea, el meridiano se entiende como la dirección de una línea, es el ángulo que se forma a partir de una línea de referencia establecida y el alineamiento. Y el alineamiento, pues es la operación que consiste en situar puntos sobre el terreno
de tal manera que queden ubicados sobre una misma línea recta. ¿Ya? Entonces, los azimut pueden ser calculados de manera directa o de forma inversa. Ojo, si estamos utilizando un teodolito, ¿ya? Y estamos planteando en un método de levantamiento en el que se toman o se miden ángulos tanto directos como inversos, este cuadro que ustedes están observando, pues es muy fundamental a la hora de hacer cálculos en gabinete, ¿ya? Porque tengo que calcular, tengo que convertir el ángulo inverso que medí en campo, lo tengo que convertir a ángulo directo, ¿ya? Entonces, este cuadro, pues es, como ya les mencioné, es fundamental. Entonces, si yo al comprobar, ¿ya? Recuérdense de que un ángulo azimutal parte desde un meridiano, que es 0 grados, realiza una vuelta y cierra en 360 grados o teóricamente vuelve a 0, ¿ya? Pero para términos matemáticos vamos a utilizar el valor de 360 grados, de 0 a 360 grados, ¿ya? Entonces, en ese sentido es como se mueve un ángulo azimutal, en el sentido a favor de las agujas del reloj. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo azimutal, lo podemos analizar a partir de un eje cartesiano. El eje cartesiano siempre va a tener 4 cuadrantes, ¿ya? Entonces, lo analizamos desde ese punto para determinar qué procedimiento matemático voy a realizar, si va a ser una suma o va a ser una resta. Así de simple es el cálculo. No hay mayor ciencia que aplicar. Únicamente es tener bien ordenada nuestra información, ¿ya? Tanto levantada en campo como el que nos traslada en gabinete. Entonces, si el ángulo azimutal se encuentra en el primer cuadrante, y si ese ángulo me lo están pidiendo que calcule su inverso, entonces digo, azimut directo, le sumo 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque es el valor de recorrido que tiene desde un punto, ¿ya?, hacia su inverso. ¿Qué es lo que va a recorrer? Va a recorrer exactamente 180 grados, ¿ya? Un ejemplo claro y muy burdo probablemente es, si yo estoy parado y estoy viendo hacia una dirección, ¿ya?, y quiero conocer el ángulo inverso de esa dirección, únicamente me doy vuelta y me posiciono, o sea, la espalda la tengo hacia a una dirección contraria a donde yo estoy viendo. Pero si yo me giro nuevamente, o sea, si yo me giro hacia la dirección contraria, le voy a dar la espalda a la primera dirección que yo estaba observando. Ese giro que yo hice fue un giro de 180 grados, no más ni no menos, ¿ya? Entonces, y de acuerdo a en qué cuadrante se ubica el ángulo azimutal, voy a analizar y a determinar si sumo o resto 180. ¿Ya? Por eso es de que si estoy en el cuadrante 1 y quiero conocer su inverso, le voy a sumar 180. Si estoy en el cuadrante 2 y quiero conocer su inverso, le sumo 180. Si estoy en el cuadrante 3 y quiero conocer su inverso, le resto 180. ¿Ya? Ya no le puedo sumar,
Porque acuérdense de que mi límite es 360 grados. ¿Ya? Matemáticamente ya no se puede operar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Regresar nuevamente a 180. ¿Ya? Y me va a dar el inverso. Entonces, si yo estaba en el 1, en el cuadrante 1, y su inverso está en el cuadrante 3, entonces, cuando esté en el cuadrante 3, su inverso va a estar en el cuadrante. Así de fácil lo debemos de entender. Entonces, si está en el cuadrante 3, le resto. Si está en el cuadrante 4, le resto. ¿Ya? Y lo mismo sucede cuando nos dan un azimut inverso y nos piden que determinemos el azimut directo. ¿Ya? El azimut inverso, de acuerdo a su posición en un cuadrante cartesiano o un eje cartesiano, si está en el cuadrante 1, le sumo 180. O sea, si el ángulo inverso que me están dando está en el cuadrante 1, le sumo 180. Si está en el cuadrante 2, le sumo 180. Si está en el 3 o en el 4, le resto 180. No hay más. Vamos a ver. Nehemías. Por eso me estoy tomando el tiempo de explicarlo más despacio, sin ir a carreras. Así que pongan atención y aclaren sus dudas. ¿Bien? Rumbo. El rumbo es un ángulo horizontal comprendido entre un meridiano de referencia y la línea o dirección. El rumbo se mide desde el norte o desde el sur y hacia el este o hacia el oeste, y su valor no es mayor a 90 grados. Esta parte la deben de comprender bien. El azimut y el rumbo, ambos son ángulos horizontales. ¿Ya? Sin embargo, el rumbo únicamente se va a mover, ¿ya?, en un solo cuadrante, ¿ya?, porque no va a superar a 90 grados. ¿Ya? Y el rumbo va a estar indicado a partir del norte o a partir del sur. Del norte se puede mover hacia el este o del norte se puede mover hacia el oeste. O el rumbo puede estar en el sur y este se puede mover hacia el este o se puede mover hacia el oeste. ¿Ya? Entonces, el valor angular no va a tener sentido si nosotros no indicamos hacia dónde va ese rumbo. ¿Ya? Entonces, hacia dónde se está moviendo o en qué cuadrante se está moviendo. Por eso es de que le anteponemos la letra, si está en el norte, la letra N. Si está en el sur, la letra S. ¿Y hacia dónde se mueve? ¿Se mueve hacia el este o se mueve hacia el oeste? ¿Ya? Entonces, por eso es de que podemos obtener un ángulo de 45 grados, 15 minutos, 0 segundos, pero si no indicamos hacia dónde se está moviendo, por lo tanto, deja de ser un rumbo, porque el rumbo es prácticamente una dirección, ¿ya? Y si queremos entender esto como una dirección, pongámoslo de esta manera. Si ustedes quieren ir a la capital, ¿ya? Allá, por lo general, existen zonas, calles, avenidas, números de casa, ¿ya? Si ustedes quieren ir a determinado lugar, ustedes tienen que llevar consigo eh, a qué zona van, eh, el número de casa, si está sobre la avenida o si está sobre la calle, pues el valor o el número de la calle o avenida, ¿ya?
Esa es una dirección para llegar a ese punto. Y el rumbo lo debemos de entender de la misma manera, ¿ya? Que es una dirección para llegar hacia un punto, hacia una referencia, hacia un lugar, etcétera. Entonces, pero si solo me dan el ángulo, yo no puedo saber hacia dónde es que me debo de dirigir. Entonces, esa dirección, ¿ya? Lo logramos establecer por medio de un eje cartesiano. ¿Ya? Dice, en el plano cartesiano, el rumbo queda dividido en 4 cuadrantes topográficos, cada uno de los cuales posee orientación definidas, siendo estas. Bueno, entonces, acá tenemos algo muy interesante. Los signos, en este caso, nos van a servir para poder identificar, ¿ya? En qué cuadrante se ubica o en qué dirección es la que debemos nosotros consignar al ángulo que determinamos. ¿Ya? Por ejemplo, ya sabemos que un plano cartesiano pues está dividido en 4 cuadrantes. De norte a este, un cuadrante. De este a sur o de sur a este, el segundo cuadrante. De sur a oeste, el tercer cuadrante. De norte a oeste o de oeste a norte, el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, en el cuadrante 1 tenemos valor positivo y tenemos valor positivo. ¿Ya? Por eso es de que el signo es más más. En el cuadrante 2 tenemos valor negativo y tenemos valor positivo. ¿Ya? Para el cuadrante 3 tenemos valor negativo y valor negativo. Aquí es menos menos. Para el cuadrante 4 tenemos valor positivo y tenemos valor negativo. O sea, si nosotros vemos esta relación de signos, nosotros podemos determinar en qué cuadrante se ubica el ángulo que podemos calcular o podemos determinar. ¿Ya? Entonces, esa relación de signos se da por los signos con los que se representa los ejes de norte positivo o norte positivo, sur negativo, este positivo o este negativo. ¿Ya? De ahí proviene la relación de signos. Entonces, cuando estemos realizando el cálculo, vamos a tener que evaluar esa relación de signos para poder indicar si nuestro ángulo está en el cuadrante de norte a este o el cuadrante está de sur a oeste, ¿ya? O de sur a este, de norte a este o de norte a oeste, ¿ya? Bueno, entonces, al igual que los azimut que cuentan con rumbo directo, no, ángulo directo o ángulo inverso, los rumbos también tienen esa misma característica. La diferencia va a ser en que el rumbo, el ángulo no lo vamos a restar ni a sumar, ¿ya? Únicamente vamos a identificar en qué cuadrante se ubica nuestro ángulo y su inverso, pues va a ser dice, los rumbos pueden ser directos o inversos. Los directos tienen el mismo valor numérico que los inversos, pero con la diferencia que corresponden a cuadrantes opuestos. ¿Ya?
El opuesto de este cuadrante de norte a este es sudoeste. Si el ángulo estuviera de norte a oeste, su opuesto sería sureste. ¿Ya? El ángulo sería el mismo. ¿Ya? Este ángulo que vemos acá, lo voy a tachar o a subrayar, es el mismo. Esa misma abertura que tenemos acá es la misma que vamos a tener de sur a este. Por eso es que el valor angular no cambia. Lo que debemos nosotros tener claro es el opuesto de ese rumbo. ¿Cuál es el opuesto de ese rumbo? ¿Ya? Y está muy sencillo, como lo acabo de señalar. De norte a este, su opuesto es sur a oeste. De norte a oeste, su opuesto es sur a este. Bueno, entonces, tenemos ahí la parte de calculando un rumbo partiendo de un azimut. Bueno, falta, o sea, nos quedan 3 minutos para las y media. De ahí 15, ya nos queda tiempo. Si ustedes ven de que ya me pasé, pues no se preocupen. Se pueden desconectar y conectarse a su siguiente clase. No hay necesidad de que estén conectados en mi curso si el tiempo ya acabó. Ya acabó y yo entiendo esa parte. Pero no están obligados a seguir conectados al curso. ¿Ya? Yo siempre voy viendo el tiempo, pero a veces, por tanto estar explicando, tratando la manera de desarrollar el tema, se me pasa de que o corto antes o corto después. Pero vayamos a eso y quedemos en eso. Si me pasé o ya me pasé un minuto, por favor tengan la amabilidad de salir del curso y conectarse al siguiente. Porque al final todo queda grabado y yo cada semana, pues, al finalizar el fin de semana, pues yo subo o comparto el link a la persona que corresponde y ellos son los encargados de publicar. ¿Ya? Bueno, entonces, si nosotros tenemos, nos dan un valor angular, sea este en rumbo o sea este en azimut, nosotros podemos convertir de ese sistema angular al otro. ¿Ya? Tengo un azimut y me piden convertir a rumbo. Lo primero que tengo que tener claro, bueno, en qué cuadrante cae el ángulo. En qué cuadrante me están indicando que el ángulo se encuentra. Es lo primero. Luego, ya empiezo a analizar si lo que debo es sumar 180, debo restar 180, debo de sumar 360 o debo restar 360. Bueno, para eso tenemos los cuadros acá presentes. ¿Ya? Entonces, si a mí me dan un rumbo y el mismo cae en el cuadrante 1, ese valor angular va a ser prácticamente el mismo valor para un ángulo azimutal. ¿Ya? Entonces, el mismo valor. Si cae en el cuadrante 1, el ángulo de rumbo y el ángulo azimutal es el mismo. ¿Ya? Si me dan un ángulo azimutal y está en el cuadrante 1, el rumbo es, en cuanto a su ángulo, el mismo. Ya solo le voy a anteponer la dirección del cuadrante, norte a este. ¿No? Ahora bien, si tengo yo un valor angular dado un rumbo y este cae en el cuadrante 2, ¿ya?
y me piden que ese rumbo lo convierta a azimut, pues vengo y digo, del norte al sur hay un recorrido angular de 180 grados. Por eso es de que tenemos 180 grados en la fórmula. A esos 180 grados, ¿ah?, le voy a restar el valor angular del rumbo. ¿Sí? Porque recuerden de que el rumbo parte del norte o parte del sur. Y si parte del sur, puede ir hacia el este y puede ir hacia el oeste. Entonces, el ángulo que me están dando es este ángulo, el que estoy subrayando, el que estoy manchando. Este es el ángulo. Entonces, con realizar la operación matemática 180 grados, que es el valor total desde el norte hacia el sur, porque son dos cuadrantes y cada cuadrante tiene 90 grados. Los dos cuadrantes suman 180. Entonces, 180 le voy a restar este ángulo que yo estoy señalando con estar tachando, ¿no? Le quito este ángulo y ya obtengo el valor azimutal. Y si fuera contrario, pues sería el mismo método, 180 menos el azimut. ¿Ya? Porque 180 llega hasta acá y le quito el valor al azimut, voy a obtener este ángulo otra vez y eso ya lo indico como de sur a este y el valor angular que me quede. ¿Ya? Si estoy en el cuadrante 3, debo de sumar 180 grados, o sea, 180 grados le debo de sumar el rumbo para tener el valor azimutal. ¿Ya? Porque nuevamente, tengo que el ángulo que me están indicando por el rumbo es este. Entonces, si yo ya sé que del norte a sur hay 180 grados, ¿cuánto me hace falta para llegar al ángulo del rumbo? Entonces, sumo 180 más rumbo, me va a dar el valor del ángulo azimutal. Y si fuera al revés, si me dan un azimut y me piden calcular el rumbo, entonces sustituyo el valor del azimut y le resto 180 grados. Si está en el cuadrante 4, ¿ya? Ya el valor es de 360. ¿Por qué? Porque el azimut o el ángulo acumulativo, si lo vemos desde esa perspectiva, son 360 en los 4 cuadrantes. Y el ángulo que yo, si es en rumbo, el ángulo que me están dando en rumbo es este ángulo. Acá está. Ese es el ángulo que me están dando en rumbo. Y me piden el azimut. ¿Bien? Entonces, 360 menos el ángulo del rumbo. Y ya tengo yo ahí el azimutal. Y si es si es azimut y me piden que lo convierta a rumbo, pues no hay mayor cálculo que 360 menos el valor del azimut. ¿Bien? Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es que debemos de indicar la dirección de ese rumbo. La dirección es de norte a este, de sur a este, de sur a oeste o de norte a oeste. ¿Ya? El valor angular hay que anteponerle o dejar indicado hacia dónde se está moviendo ese ángulo o en qué cuadrante se ubica ese ángulo.
Y aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Entonces, tengo un azimut de 54 grados y aquí están los 54 grados. Entonces, como está en el cuadrante 1, su valor es el mismo. El valor del ángulo es el mismo. La diferencia es que si lo quiero yo indicar en rumbo, digo norte, al norte 54 grados, 15 minutos, 20 segundos, al este. ¿Ya? Antepongo las letras del cuadrante en el que se está moviendo el ángulo. El segundo, 112 grados. Acá está. 112 grados es lo que tenemos en valor azimutal. Me lo están pidiendo que lo convierta a rumbo. Entonces, prácticamente debo yo de calcular este ángulo que estoy, ahí sí que rayando. Este ángulo es el que me están pidiendo. Entonces, ¿qué hago? 180 menos el azimut. Entonces, obtengo un ángulo de 67 grados, 44 minutos, 40 segundos. Y debo de indicar en qué cuadrante se ubica, o se mueve, o se proyecta. Está sureste. El tercero, 231 grados, 15 minutos, 20 segundos. Se ubica acá. Y para conocer el rumbo, ¿ya? Entonces, prácticamente me están pidiendo este ángulo. ¿Y qué hago? Pues al ángulo azimutal le voy a restar 180 grados y me va a dar un valor angular de 51 grados. ¿Ya? Y nuevamente, debo de indicar en qué cuadrante se ubica, en qué cuadrante se mueve. Está en el sur a oeste. Aquí es el sur, aquí es el oeste. ¿Ya? Si está en el cuadrante 4, ¿ya? Me están dando un azimut que se mueve hasta acá, de 345 grados, y me lo piden, y me piden que lo convierta a rumbo. ¿Ya? Entonces, eh, indico 360 grados menos el azimut. Entonces yo ya obtengo el valor angular de esta abertura del norte a oeste. ¿Ya? Indico norte, indico el oeste, porque es en el cuadrante en que el ángulo se encuentra. Ahora, calcular el rumbo partiendo de coordenadas rectangulares. Dice que el sistema de ejes de coordenadas rectangulares también es conocido como sistema de coordenadas cartesianas. A este nombre se da en honor al matemático francés Descartes. Entonces, una coordenada rectangular se define como dos líneas rectas que se cortan en ángulo recto. Dice que por medio de un plano cartesiano, el cual cuenta con dos ejes, las ejes X desde el negativo al positivo y las ejes de las Y del positivo al negativo. ¿Ya? Entonces, al eje de las X, de este a oeste, pues se le denomina abscisas. Y el eje de las Y, que es de norte a sur, se les denomina eje de las ordenadas. Entonces, un punto P queda perfectamente definido por la distancia medida sobre cada uno de los ejes desde el origen hasta la proyección del punto. Entonces, tenemos que el origen, pues es precisamente en donde estas dos líneas rectas se cortan, ¿ya? O se intersecan.
tenemos un punto de origen que es 0, ¿ya? Y dice que queda perfectamente definido por la distancia medida sobre uno de los ejes. Entonces, vamos a tener una distancia en el eje de las X y vamos a tener una distancia en el eje de las Y, ¿ya? ¿Ya? Desde el origen hasta la proyección del punto P. ¿Y cuál es la proyección del punto P? Esto que estoy señalando o punteando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? El valor de X y el valor de Y a través del plano cartesiano. Ya solo nos quedan 3 minutos. En topografía es necesario saber cómo convertir un alineamiento de dos puntos con coordenadas rectangulares conocidas a rumbo. Cabe recordar que un rumbo es el valor del ángulo agudo que un alineamiento forma con la línea del meridiano. A este procedimiento se le conoce como regreso a la poligonal. Entonces, la fórmula para poder determinar, o sea, nosotros ya tenemos nuestro polígono definido, ¿ya? Ya tenemos nuestro polígono definido. Ya tenemos las coordenadas de nuestros vértices. A, B, C, D, ¿ya? Y pongamos E. Ya tenemos coordenadas de estos vértices, ya los conocemos, ¿ya? Entonces, el regreso de la poligonal no es otra cosa que lo que voy a, la dirección que voy a dibujar, de B a de A a E, de E a D, de D a C y de C a B. O sea, prácticamente es lo que estamos haciendo. Se hace en cuando hablamos de regreso a la poligonal, ¿ya? Los valores que nosotros vamos a sustituir dentro de la fórmula de rumbo, que es igual a la tangente inversa de la división entre x2 menos x1 dividido y2 menos y1. ¿Ya? Y estas coordenadas son las coordenadas de los vértices que van a entrar en juego en el cálculo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, tenemos la coordenada de dos puntos, ¿ya? A y B, o punto 1, punto 2, ¿ya? Y queremos conocer el rumbo aplicando regreso de la poligonal, ¿ya? Yo tengo que tener claro quién es punto 1, quién es punto 2. Y acá lo tenemos en la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Conocemos sus coordenadas? Sí, del punto 1 y del punto 2, de X y Y. Entonces, ¿quién es punto 1 y quién es punto 2? Para poder sustituir esos valores dentro de la fórmula. Entonces, si se dan cuenta, X2, pues es la X o la coordenada X del punto 2, 50.33. Y acá lo tenemos escrito. Menos X1. Y X1 es la coordenada X del punto 2, ¿ya? Menos 137.32. Dividido Y2, que es la coordenada Y del punto 2, que es 105.56, acá lo tenemos. Menos Y1, que es 192.24. Acá tenemos la Y1, ¿ya? Entonces, primero despejamos lo que tenemos entre paréntesis, ¿ya? Hacemos la resta respectiva, ¿sí? O sea, hacemos la resta y tenemos menos 86.99 dividido menos 86.68. Acá es donde nosotros debemos de aplicar la relación de los signos, ¿sí?
¿Con qué objetivo? Para poder determinar en qué cuadrante se ubica el ángulo que voy a calcular matemáticamente. Bueno, ya me pasé un minuto. Eh, Les agradezco la atención del día de hoy del curso y nos vemos la próxima semana ampliando este tema. Pasen feliz día y nos vemos la próxima semana.